nombre es Alejandro Valdés. Tengo 34 años y vivo en San Martín, Texmelucan, Puebla. Trabajo como técnico en mantenimiento para una empresa de plásticos que se encuentra en la zona industrial, cerca del periférico. Mi rutina no tiene nada de especial. Levanto temprano, tomo el café de siempre, me subo a la moto, paso por los mismos semáforos, saludo a los mismos vigilantes. De lunes a sábado. Podría decirte que todo en mi vida era normal hasta que me empezaron a llegar mensajes por WhatsApp desde un número que no tenía registrado. Pero no fue así. Lo raro no fue que alguien desconocido me escribiera. Lo raro fue que esa persona sabía exactamente lo que estaba haciendo en el instante en que lo hacía, y eso me cambió por completo. Todo empezó un jueves por la tarde. Estaba terminando de instalar una válvula nueva en el sistema de enfriamiento de la fábrica. Tenía el celular sobre una de las cajas de herramientas, al lado del destornillador. De pronto vibró. No le di importancia. Estábamos acostumbrados a mensajes del grupo del trabajo. Memes, avisos del jefe, alguna tontería. Cuando lo revisé, era un mensaje de un número que no tenía guardado, sin foto de perfil. Solo decía, no aprietes tanto el último tornillo, el empaque ya está dañado. Me quedé mirando el mensaje unos segundos. Pensé que tal vez era uno de los chicos de mantenimiento haciéndose el chistoso. Miré alrededor. Estaba solo en el área de válvulas. Lo ignoré. Terminé de apretar el tornillo y cerré la caja. 5 minutos después, otro mensaje. Te dije. Ya se fisuró. Volteé de nuevo a todos lados. Nada. Solo el sonido del aire comprimido y las luces blancas zumbando en el techo alto de la nave. Efectivamente, al revisar el empaque noté una grieta muy fina. Nada grave, pero no estaba ahí hace un rato. Me dio un escalofrío, pero no lo relacioné con miedo. Fue más como sorpresa. Me dije que tal vez alguien me estaba observando desde las cámaras de seguridad. A veces lo hacen para revisar procedimientos. Así que respondí al mensaje. ¿Quién eres? No contestaron. Esa noche, lo olvidé. Salí del trabajo, pasé por unas quesadillas en el tianguis, llegué a casa y me dormí temprano. Al día siguiente, viernes, no recibí nada extraño, hasta que salí a fumar al área trasera de la fábrica, donde está la zona de tanques de gas. Me senté en la misma piedra de siempre. Encendí el cigarro, y antes de dar la primera calada, llegó un nuevo mensaje. No deberías fumar tan cerca del tanque azul. Tiene una microfuga que nadie ha reportado. Apagué el cigarro de inmediato. Me levanté, revisé el tanque, olía raro, como a mezcla de gas con óxido. Llamé al supervisor. Vinieron a revisar y, en efecto, encontraron una pequeña fuga. Buena vista, Valdés, me dijo uno de los ingenieros. Te ganaste el día. Pero yo no dije nada. No lo descubrí yo. Me lo dijeron. Durante los días siguientes los mensajes continuaron, siempre cortos, siempre precisos, y siempre refiriéndose a cosas que solo alguien que me estaba viendo en ese preciso momento podía saber. No comas los tacos del puesto de la esquina, hoy no lavaron la carne. El tipo que está pidiendo fiado en la tienda te robó la batería hace 2 semanas. Tu madre no te va a decir nada, pero se cayó hace rato. Está bien, pero ve a verla. Cada vez eran más personales. Ya no eran cosas del trabajo. Era mi vida la que estaba narrando. Intenté ignorarlo. Bloqueé el número. Me volvió a escribir desde otro. Y otro. Cada vez con un número diferente, pero con el mismo estilo. Sin foto, sin nombre, con la misma ortografía y tono directo. Fui con la policía. Me mandaron con delitos cibernéticos. Llené un formulario. Mostré los mensajes. Me dijeron lo que siempre dicen. Seguramente es alguien que te conoce, que te está molestando. Vamos a rastrear los números. Nunca me volvieron a llamar. Una noche, mientras conducía por el Boulevard Xicoténcatl,
Me detuve en el semáforo frente a la gasolinera. El celular vibró. No mires a la derecha. La camioneta blanca con vidrios polarizados te ha estado siguiendo desde el centro. Lo primero que hice fue mirar a la derecha. Y sí, había una camioneta blanca, sin placas. No la recordaba de antes. Me pasé el alto. Di vuelta en U. La camioneta también. Ahí fue cuando empecé a sentir pánico real. Logré perderla metiéndome entre calles de terracería. Regresé a casa con las luces apagadas. Estacioné la moto dentro del patio y cerré todos los cerrojos. Dormí con una navaja debajo de la almohada. Los mensajes pararon por unos días. Creí que se había acabado. Pero el martes siguiente, mientras estaba en la fila del Oxxo de la esquina, recibí uno más. No estás solo, pero nunca lo estuviste. Esa noche, revisé mi celular por completo. Busqué apps instaladas sin mi consentimiento, rastreadores, permisos extraños. Formateé el teléfono. Compré uno nuevo. Cambié de número. Pasaron 3 semanas de paz. Comencé a bajar la guardia, hasta que una noche, en el trabajo, estaba bajando al subnivel donde están los transformadores principales. Bajé con mi linterna porque habían cortado momentáneamente la energía. La linterna iluminó un grafiti reciente en la pared de concreto. Tu nuevo número es 5543, XX. Ya me aprendí tu paso. Me detuve. Me temblaron las piernas. No era un mensaje en el celular. Era un mensaje físico, pintado en aerosol, dentro del trabajo. Nadie debería tener acceso ahí, salvo yo y 2 más del equipo de mantenimiento. Pedí mis vacaciones. Me fui a casa de una tía a Teciutlán por 2 semanas, sin decirle a nadie, sin postearlo en redes, sin contárselo ni a mi mamá. A los 3 días, mientras comía en la cocina con ella, me llegó un mensaje. Qué bueno que volviste a comer tortillas hechas a mano. La señora te quiere mucho. No. Nadie podía saber dónde estaba. No había forma. No había cámaras. No usaba GPS. No tenía el número público. Pero el mensaje llegó. Desde entonces, dejé de trabajar en esa fábrica. Cambié otra vez de número, de estado y de celular. Vivo ahora en un departamento en Atlixco. No pongo mi nombre en buzones. Pago en efectivo casi siempre. Tengo el celular en modo avión la mayor parte del tiempo. Y aún así, hace apenas 3 noches, me llegó uno más. El silencio no es lo mismo que estar solo, pero sigue siendo compañía. No sé quién es. No sé cómo lo hace. No sé si es alguien o algo. Pero aprendí que lo más aterrador no es que alguien te observe. Es que te conozca tan bien, que ni siquiera necesitas verlo para saber que está contigo todo el tiempo. Y lo peor es que, a veces, empiezo a contestarle. La primera vez que le respondí fue por impulso. Era una noche de lluvia en Atlixco. Ya tenía 2 cervezas encima, y estaba cansado de tanto cuidarme. Quería, no sé, un poco de control. Saber si había alguien al otro lado del celular o si todo era una especie de delirio que yo solo estaba alimentando. Le escribí. ¿Quién eres? ¿Qué ganas con esto? Nada. Ni un doble check. Pasaron 2 horas y me olvidé. Me dormí viendo una serie con los audífonos puestos. A la mañana siguiente, cuando abrí el celular, había una sola respuesta. Yo soy el que sí ve. El que no se voltea. Eso fue todo. En los días siguientes, los mensajes disminuyeron. No desaparecieron, pero se volvieron más espaciados, más ambiguos. A veces eran frases sueltas. No te están buscando, todavía. No vas a encontrar nada en los historiales. Lo que quieres saber no está en línea. Otras veces, eran más directos. Hoy no bajes por esa calle. La Explorer roja te va a interceptar. Hice caso.
Cambié mi camino al trabajo temporal en el taller de refrigeración. Después me enteré por un vecino que esa misma calle fue cerrada más tarde por un operativo. Encontraron una camioneta sospechosa con placas falsas. Ahí fue cuando algo cambió en mí. Empecé a preguntarme si estos mensajes eran amenazas o advertencias. Si esa presencia que me seguía no solo sabía cosas, sino que, de alguna manera, intentaba protegerme. A su manera, sí. Invasiva, aterradora, pero protectora. La línea entre el miedo y la dependencia se volvió borrosa. Un día, decidí probar algo más agresivo. Le escribí: ¿me estás cuidando o me estás cazando? La respuesta no tardó. ¿Por qué querrías esconderte de quien no te quiere lastimar? Lo leí varias veces, y algo me golpeó en el estómago. Estaba empezando a creerle. Me sentía solo, aislado. Vivía evitando ser encontrado. No tenía contacto con mis viejos amigos. Mi madre estaba enferma, pero ni siquiera me atrevía a visitarla por miedo a que me siguieran. Y esta voz, o persona, o presencia, era lo único constante. El único contacto diario. El único que me hablaba. Comencé a escribirle cosas personales. No mucho. Solo detalles. Hoy soñé con mi papá. Me da miedo salir de noche. No recuerdo la última vez que hablé con alguien más. Las respuestas eran frías, sí, pero inmediatas. Tu papá estaría orgulloso de que no te has quebrado. El miedo no es tu enemigo. El ruido lo es. Entonces, hace 3 semanas, algo volvió a cambiar. Una noche volví a casa del trabajo. Me senté en el sillón, puse el celular sobre la mesa y fui por agua a la cocina. Al volver, la pantalla del celular estaba encendida. No con un mensaje, sino con la cámara frontal activada. Estaba grabando. Yo no la había encendido. No había app abierta. Ninguna llamada en curso. Solo la cámara, viéndome. Como si alguien del otro lado me estuviera observando en tiempo real. Desconecté el wifi, apagué el celular, quité la batería. Me senté en la oscuridad. No lloré, pero estuve cerca. Por primera vez, sentí que no solo era observado, era manipulado. Los mensajes dejaron de llegar después de eso. Silencio total. Pasaron días. Me sentí peor. Como si me hubieran quitado algo. Como si, de alguna forma retorcida, extrañara la presencia. Pero algo en mí también despertó. Me obligué a pensar en frío. Fui a una tienda de electrónica. Compré un teléfono barato, de prepago, 50 asociada. Solo llamadas y mensajes básicos. Dejé el smartphone guardado en una caja, metálica, con tapa hermética. Volví a caminar a lugares públicos. Volví a ver a mi madre, aunque sin avisarle antes. Le llevé pan de yema y me senté con ella un rato. Lloró al verme. Le mentí. Le dije que estaba trabajando lejos, que no podía hablar mucho. El celular nuevo no sonaba. Nadie me escribía. Nadie me vigilaba. Y me sentí vivo otra vez. Hasta hace 4 días. Fui al tianguis de Atlixco, al puesto donde siempre compro nopal crudo. Estaba esperando en la fila cuando una señora mayor, con el pelo blanco trenzado y blusa bordada, se me acercó. Me miró de frente, sin miedo. ¿Tú eres Alejandro? Tragué saliva. Sí. ¿Nos conocemos? No respondió de inmediato. Sacó de su bolsa un papel doblado. Me lo entregó. Te dejaron esto hace semanas. Nadie lo reclamó. Pero me dijeron que lo guardara hasta que viniera alguien que se viera. Como tú. Abrí el papel. Era un dibujo hecho a lápiz. Era mi cara. Pero no como una foto.
Era como me veía cuando estaba más jodido, cansado, ojeroso, paranoico. Y abajo, en una esquina, estaba escrita una sola frase: te estás encontrando, no te distraigas. Volteé a ver a la señora. Ya no estaba. Pregunté a los de los puestos. Nadie la conocía. No he vuelto a recibir mensajes. No he vuelto a usar mi viejo celular. Lo tengo guardado. A veces me dan ganas de encenderlo, de leer algo más, de saber si aún está ahí. Pero no lo hago, porque ya entendí algo. Lo que sea que me estuvo siguiendo, viendo, guiando o presionando, no necesita un número de teléfono. Está en la rutina, en los pasos que doy, en los lugares donde ya estuve y en los que aún no llego. Y mientras yo no sepa exactamente por qué me eligieron, lo único que puedo hacer es seguir viviendo como si alguien me estuviera observando. Porque tal vez ese alguien nunca fue una persona. Tal vez fui yo mismo, mirándome desde donde estuve a punto de perderme. O tal vez no. Tal vez lo peor está apenas por empezar, y simplemente me están dando tiempo para entenderlo. Me llamo Álvaro Hernández, tengo 31 años, vivo en Naucalpan, Estado de México, y trabajo como freelance en edición de video. Esta historia es personal, y la he contado pocas veces. La mayoría de la gente que la escucha piensa que exagero, o que estoy ocultando algo. Otros, directamente, creen que me lo inventé. Pero no, cada palabra de lo que voy a decir pasó tal y como la recuerdo. Esto ocurrió hace año y medio, una noche de septiembre del 2023. Esa fue la última vez que vi, o supe algo, de mi amigo Javier Barros. Javi y yo nos conocíamos desde la prepa. Estudiamos en el Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco. Él era de los que siempre se metían en broncas, pero tenía buen corazón. Después de la universidad, tomamos caminos distintos. Yo me metí de lleno en el mundo de los videos, edición y trabajos por encargo. Él terminó como chofer privado, primero con Uber y luego con Didi. No era su sueño, pero ganaba decentemente. Seguíamos hablando seguido. Nos mandábamos memes, platicábamos de música, a veces me ayudaba con traslados y tenía mucho equipo. Era un tipo confiable. Por eso, cuando esa noche me mandó su ubicación en tiempo real y un mensaje de ayuda, supe que no era una broma. Todo empezó el 12 de septiembre, un martes. Yo estaba en mi casa, en la colonia Las Américas, editando un video para un negocio de comida. Eran como las 11:40 de la noche cuando sonó mi celular. Era un mensaje de Javi. Álvaro, carnal, necesito paro. Neta, ven por mí. Le respondí de inmediato preguntándole qué pasaba. Antes de que pudiera seguir escribiéndole, me llegó la notificación de que había compartido su ubicación en tiempo real por WhatsApp. Al abrirla, vi que estaba en una zona que me pareció rara. Una calle sin nombre, al norte de la autopista Chamapa-Lechería, cerca de un predio abandonado que reconocí de pasadas visitas por ahí. Entre San Mateo Nopala y la colonia El Molinito, un sitio oscuro, con pocas casas, más terrenos que construcciones, y donde después de las 10 de la noche no circula casi nadie. Llamé. No contestó. Volví a marcar. Sonó 3 veces, luego se fue directo a buzón. Me puse una sudadera, metí una lámpara pequeña y mi navaja suiza a la mochila, por si acaso. Era el tipo de cosas que Javi no hacía. No pedía ayuda a menos que estuviera de verdad en problemas. Tomé el coche y salí directo. Tardé unos 15 minutos en llegar. Estacioné a la orilla del camino, donde terminaba el asfalto y comenzaba una vereda de tierra. El punto de la ubicación señalaba unos 60 metros hacia adentro del terreno. Apagué el motor y salí. La zona estaba en completo silencio. No había casas cercanas, solo un par de construcciones en obra negra.
Caminé con el celular en la mano, siguiendo el punto en el mapa. El cielo estaba nublado, y el único sonido eran mis pasos y unos perros ladrando a lo lejos. El punto de la ubicación dejó de moverse justo cuando me estaba acercando. Pensé que ya lo vería, pero no había nadie. La vereda terminaba en un predio con lo que parecía ser una pequeña bodega abandonada. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con la linterna encendida. «¡Javi!», grité. Nada. «Javi, güey, ¿dónde estás?». Entré con cuidado. El lugar estaba vacío. Unos costales de cemento húmedo, una tarima rota y huellas de llantas marcadas en la tierra seca. Pero ni rastro de Javi. Intenté llamarlo otra vez. Su número ya no daba tono. Era como si el teléfono hubiera sido apagado o destruido. Di vueltas por los alrededores durante más de 20 minutos. Grité su nombre varias veces. Caminé en círculos. Incluso me metí entre unos arbustos cercanos por si se había escondido o caído. Pero no había señales. Nada. Ni su coche. Ni una mochila. Ni su celular. Me regresé al coche y me quedé sentado, mirando el punto de la ubicación que seguía activo. El icono del celular seguía ahí, fijo, como si aún estuviera en el lugar. Le tomé captura. Grabé un video para tener constancia. Algo en mi cabeza no quería aceptar que mi amigo se había esfumado frente a mis ojos. Llamé a su familia. Nadie sabía nada. Me dijeron que ese día él había salido a trabajar como siempre, con su Versa gris. No había mencionado nada extraño. A las 3 de la mañana, fui al Ministerio Público de Naucalpan. Me pidieron esperar 72 horas para levantar una denuncia formal. Lo de siempre. Pero antes de irme, un agente me dijo en voz baja: «¿En qué zona dices que fue?». «Cerca de San Mateo, por la Chamapa, un predio por donde termina la calle de Hidalgo». Me vio serio y me dijo: «Ahí han aparecido cuerpos, chavo. Si tu amigo estaba ahí, mejor vete preparando. Pero eso sí, no digas que te lo dije». Durante las siguientes semanas, lo busqué por todos lados. Compartí la ubicación en redes sociales, imprimí volantes con su foto y los pegué en tianguis, tortillerías y hasta en paradas de combi. Hablé con sus contactos de Uber y Didi, pero desde 2 días antes de desaparecer no había hecho viajes. El último registro fue uno fallido, cancelado en el centro de Eniundo, Tlalnepantla. Una tarde, su hermano menor y yo fuimos a revisar el predio otra vez, esta vez con luz de día. Encontramos restos de una fogata reciente, latas de cerveza, colillas y algo que me dejó sin aliento. Una funda de celular rota que yo mismo le había regalado a Javi meses atrás. Era negra, con una calcomanía de los Lakers. Estaba tirada cerca de un árbol, entre la tierra. La recogimos, la metimos en una bolsa de plástico y fuimos de inmediato a la fiscalía. Dijeron que lo iban a anexar al expediente. No supe más. Pasaron los meses. Nada. Unos amigos nos ayudaron a hacer un pequeño documental con la historia. Lo subimos a YouTube. En total tuvo como 40,000 vistas. Algunas personas empezaron a enviar mensajes, diciendo que en esa zona se escuchaban cosas raras por las noches, que camionetas sin placas entraban a los predios y que varios trabajadores de construcción habían sido levantados, sin que nadie hablara de ello. Otros contaron que en esa misma zona, en abril, se había encontrado un coche abandonado con rastros de sangre y herramientas. La policía nunca lo relacionó con Javi, pero tampoco investigó a fondo. Lo más inquietante ocurrió en noviembre, 2 meses después de su desaparición. Recibí un correo desde una cuenta desconocida, sin asunto. Dentro, solo había una imagen, una captura de pantalla de WhatsApp, mostrando la ubicación en tiempo real que Javi me había mandado esa noche. Pero lo que me congeló la sangre fue que tenía algo escrito encima, con letra roja y borrosa: «La próxima vez, no llegues tan rápido». Desde entonces, cambié de número.
Me mudé con mis papás por un tiempo. Me alejé de todo. He aprendido a vivir con el hecho de que tal vez nunca sabré qué pasó con Javi, ni si sigue vivo, ni por qué pidió ayuda esa noche, ni quién me envió ese correo. Y aunque he querido dejarlo atrás, hay algo que me sigue taladrando la mente. La ubicación. Aún tengo la captura original. Y a veces, cuando me atrevo a abrirla, el punto sigue activo, como si su celular aún estuviera ahí, como si no se hubiera movido nunca, como si lo estuvieran esperando. Otra vez. Me llamo Luis Méndez, tengo 34 años y vivo en la Colonia Estrella, al norte de la Ciudad de México, cerca del Deportivo Oceanía. Trabajo como técnico en refrigeración y como muchos que estamos en el rebusque diario, compro cosas usadas en el tianguis. Desde herramientas hasta electrónicos, uno encuentra de todo si sabe buscar y no le tiene miedo al regateo. La historia que voy a contarles empezó un domingo temprano, hace un par de años, cuando fui al tianguis que se pone entre las avenidas 608 y 412, ahí por la colonia San Juan de Aragón. Es de esos tianguis largos, que se cruzan con calles enteras y donde los puestos van desde verdura y pollo hasta autopartes robadas, lo que nadie dice pero todos saben. Ese día buscaba un celular para reemplazar el mío, que ya no daba una. Traía 1200 en la bolsa y esperaba encontrar algo decente. Lo encontré con un señor flaco, moreno, con gorra de los Rayados de Monterrey. Tenía un puesto con puros celulares usados, fundas rotas, cargadores de marca dudosa y uno que otro equipo que sí parecía funcionar. Me ofreció un Samsung A30 por 1300, pero le dije que traía 1200. Dudó, pero me lo dejó. Lo encendió frente a mí, me mostró que jalaba y hasta me regaló una mica. No traía caja, ni cargador, pero al menos encendía bien. Lo metí en mi mochila y seguí con mi domingo. Ni siquiera lo revisé a fondo. Esa fue mi primera torpeza. Ya en casa, por la tarde, le puse mi chip. Funcionó sin problema. Lo raro fue que al abrir WhatsApp, la aplicación ya estaba instalada. Y no me pidió número. Simplemente abrió. Mostraba un perfil ya configurado, con la foto de un parque de noche y un nombre. Tavo. Lo primero que pensé fue que el celular aún tenía datos del dueño anterior. No sería la primera vez que pasa. Muchos los venden sin formatear. Pero lo que me hizo detenerme fue que justo en ese momento entró un mensaje nuevo. Era de alguien guardado como Yvonne. ¿Dónde estás? Me dejaste en visto otra vez. ¿Vas a seguir con eso? ¿Con lo del sueño? Te dije que no juegues con eso, no es juego. Me quedé mirando la pantalla. Sentí ese tipo de tensión rara, cuando algo te incomoda pero aún no entiendes por qué. Le escribí. Perdón, creo que tienes el número equivocado. Y entonces me llegó una respuesta inmediata, instantánea. No seas idiota, Luis. Sé que eres tú. No me vas a confundir otra vez. Mi nombre, Luis. Cerré el WhatsApp y lo desinstalé de inmediato. Lo volví a instalar desde cero, usando mi número. Todo bien. O eso creí. Fui a una instalación en Cuautepec. Al salir, revisé el celular y vi que había mensajes sin leer, pero no en mi número. Era como si el teléfono tuviera 2 líneas activas. Revisé la configuración y efectivamente estaba sincronizado con una cuenta de respaldo en Google. No la mía. Una llamada a tabovera79@gmail.com. El backup se estaba restaurando solo. Y entre las conversaciones que se empezaron a regenerar, había un chat con alguien guardado como Luis Méndez 2. Ese soy yo. Mi nombre completo, tal como aparece en mis identificaciones.
Al abrir el chat, lo primero que vi fue una nota de voz. No la quise oír. Mejor bajé todo y apagué el celular. Me dio miedo, pero no por lo paranormal. No creo en eso. Me dio miedo lo real. Alguien sabía mi nombre, había usado ese número, y me estaba incluyendo en conversaciones antes de que yo tuviera ese aparato. Esa noche no dormí bien. Soñé que alguien abría mi mochila y revisaba mis cosas mientras yo dormía. Desperté sudando, con la sensación de que había cometido un error enorme. Al día siguiente decidí escucharla. Me encerré en el baño de mi casa, porque mi mamá, con la que todavía vivo, no entiende nada de estas cosas, y lo último que quería era que me preguntara si me estaba metiendo en problemas. Puse la grabación. Duraba poco más de 30 segundos. Ya me di cuenta de lo que estás haciendo. No sé cómo lo lograste, pero no vas a borrarme así nomás. No eres el único que sueña esto. No soy un invento tuyo. Acuérdate de la plaza. Acuérdate del niño que se cayó. Esa fue la primera vez. Lo anoté todo. Lo tienes en el cuaderno negro. No juegues conmigo, Luis. Sentí un escalofrío. No el de las películas, sino ese de la vergüenza mezclada con miedo. Como cuando haces algo mal y no sabes si ya es tarde para detenerlo. Porque esa historia, esa de la plaza, era cierta. Cuando era niño, vivíamos en la colonia Gertrudis Sánchez, en la Gustavo A. Madero. A unas calles estaba la Plaza Oriente. En una ocasión, jugando con mi primo, vimos como un niño de unos 5 años se cayó por las escaleras eléctricas del segundo piso. Se abrió la cabeza. Había sangre por todos lados. Fue algo que se quedó grabado en mi mente, pero nunca lo conté, ni siquiera a mi primo. Era uno de esos recuerdos que uno entierra. ¿Cómo lo sabía ese Tavo? ¿Cómo tenía acceso a eso? Me fui directo al cuarto. Busqué entre mis cosas viejas, libretas, cajas, y sí, ahí estaba, una libreta negra. La usaba en la secundaria para escribir canciones o frases tontas. Pero en una de las páginas, escrita con tinta azul, había una frase que no recordaba haber escrito. Tavo dice que el niño se cayó porque el sueño se repitió. Que si se sueña 2 veces, pasa de verdad. No supe cómo reaccionar. Era mi letra, pero no lo recordaba. La siguiente semana, un jueves en la noche, tocaron la puerta. Eran como las 9:30. Vivimos en una calle tranquila, y ya a esa hora nadie viene. Abrí. Era un chavo de unos 30, moreno, flaco, con barba rala. Tenía los ojos como cansados. Vestía sudadera gris con manchas de pintura. Me preguntó, ¿eres Luis Méndez? Asentí, sin saber qué hacer. ¿Compraste un celular en el tianguis hace poco? Dije que sí, y el tipo suspiró con resignación. Luego dijo algo que me desarmó. Ese celular era mío, pero no quiero que me lo regreses. Solo quiero que sepas algo. Si sigues leyendo los mensajes, los vas a empezar a soñar, y una vez que los sueñas, ya no hay vuelta atrás. Me quedé mudo. Él se fue. No pidió nada. No amenazó. Solo se fue caminando por la calle como si supiera exactamente hacia dónde. Volví al cuarto. Encendí el celular y busqué los chats restaurados. Uno, marcado como archivado, tenía solo un mensaje sin leer. Lo abrí. Era de alguien llamado Yo Mismo, 2017, y decía, este número no debería estar activo. Si lo estás leyendo, ya pasó. Al día siguiente vendí el celular. Me dieron 800 pesos en Tepito. No pregunté a quién se lo darían. Compré un equipo nuevo, en Electra, a pagos. Borré toda cuenta. Desactivé sincronizaciones. Empecé de cero. Pero aún sueño con cosas que no sé si son mías o de alguien más. Un niño en una plaza. Una libreta con frases escritas por manos dormidas. Una voz que me llama por otro nombre.
y un tipo de sudadera gris, esperándome en una banqueta, sin celular, pero con toda mi historia en la memoria. Ya no sé si el error fue comprar el teléfono, o si simplemente lo encontré cuando ya me tocaba recordar lo que había olvidado. Porque a veces, los mensajes no llegan por error. A veces, simplemente encuentran la forma de volver a ti. Me llamo Esteban Vargas. Tengo 33 años y trabajo como diseñador gráfico freelance desde mi casa en León, Guanajuato. No tengo hijos, ni pareja estable, y hace tiempo que dejé de buscar a mis amigos de la secundaria. Supongo que, como a muchos, la rutina me fue absorbiendo hasta que solo me quedaban 2 o 3 contactos que saludaba en Navidad. A veces veía fotos de mis excompañeros en Facebook, bodas, bebés, fiestas. Pero yo no era parte de nada de eso. Por eso, cuando recibí un mensaje por WhatsApp con una foto de perfil borrosa y el nombre Toño Gutiérrez, me tardé unos segundos en procesarlo. Era una tarde normal. Estaba editando unos banners para una ferretería local cuando vibró el teléfono. ¿Qué onda, Esteban? Soy Toño. No sé si te acuerdas de mí del segundo B de la secundaria. Estuve viendo unas fotos viejas y me dio curiosidad. ¿Cómo has estado, bro? No supe cómo responder al principio. Claro que me acordaba de Toño. Siempre fue el que armaba las retas en el recreo. Jugábamos fútbol en la cancha de cemento con porterías pintadas de blanco y sin red. A veces él llevaba el balón y terminábamos en su casa jugando PlayStation después de clases. Pero lo que me hizo frenar los dedos fue otra cosa. Toño Gutiérrez había muerto. Sí, yo estuve en su funeral. Teníamos 15 años cuando pasó. Fue un accidente en la carretera. Lo atropelló un tráiler saliendo de un partido con su papá. Me acuerdo porque fui con mis papás al velorio, en una capilla cerca de la colonia San Miguel. Fue de los primeros amigos que perdí, de esos que te enseñan que la vida no avisa. Volví a leer el mensaje varias veces. Revisé la foto de perfil. Era demasiado pequeña para distinguir bien, pero parecía un rostro sonriente, medio oscurecido por el contraluz. Pensé en responder directo. Toño, tú no habías muerto. Pero algo me detuvo. Quizá era una broma. Quizá otro Toño. Quizá alguien usando su nombre por coincidencia. Así que respondí con cautela. Hola, sí me acuerdo de ti, aunque han pasado un buen de años. Qué raro verte por aquí. ¿Cómo conseguiste mi número? Pasaron unos minutos. Me lo pasó un primo que tiene contactos del grupo. No creas que soy stalker, jajaja. Vi que sigues en León. Yo también estoy por acá unos días. ¿Te laten unas chelas este finde? Ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. La manera de escribir no coincidía con cómo Toño hablaba. Sí, claro, habían pasado casi 20 años, pero uno recuerda el tono de la gente cercana. Este Toño era plano, neutral, como si estuviera escribiendo con guantes. Quise probar algo. Le mandé una pregunta con trampa. ¿Te acuerdas de la vez que nos atrapó el profe Oscar copiando en el examen de biología? Esperé. Sabía que esa historia era mía y de otro amigo, Raúl. No tenía nada que ver con Toño. Claro. Qué oso ese día. Siempre te metías en problemas, jajaja. Falso. Respondió rápido, como si tuviera que decir algo para mantener la farsa. Entonces lo supe. No era Toño. En vez de encararlo, decidí seguirle el juego. Algo quería de mí, y yo quería saber qué. ¿Y tú qué has hecho todos estos años? ¿Dónde vives? He estado en muchos lados. Ahorita trabajo con unos cuates en un proyectito de construcción. Nada fijo. Por eso ando viendo con quién me reencuentro. Extraño la buena onda de antes. ¿Te acuerdas de cómo le decíamos al profe de historia? Ja, 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 sí. El Calacas. Siempre con su café. Incorrecto. Al de historia le decíamos el Topo.
por su voz ronca y porque nunca salía del aula. El Calacas era el de química. Ya no había duda. Estaban usando el nombre de Toño para acercarse. ¿Pero quién? ¿Y para qué? Me fui a Facebook y busqué el perfil. Había un Toño Gutiérrez con apenas 5 fotos. 2 de un tipo en lentes oscuros, una de una moto, y 2 frases motivacionales. Creado hace 2 meses. No tenía amigos en común. El estilo de las publicaciones era genérico. Frases como, en esta vida uno aprende aunque duela. Nada personal, nada auténtico. Volví al chat. Ya había un nuevo mensaje. Oye, si quieres nos echamos unas chelas el sábado. Conozco un lugar tranquilo por la carretera a San Felipe. Unos compas míos rentaron una casa de campo. Está chido para platicar a gusto. Te paso ubicación más tarde. Ahí fue cuando me brincó el instinto. Carretera a San Felipe. Casa de campo. Con otros compas. Ningún reencuentro empieza así. Eso no era un reencuentro. Era una trampa. Empecé a hacer capturas de pantalla. Busqué suplantación de identidad, WhatsApp León, en Google. Encontré un hilo en Reddit donde varios usuarios contaban experiencias similares. Alguien se hacía pasar por antiguos amigos, conseguía números de teléfono por grupos viejos o bases de datos filtradas, y citaba a la gente en lugares apartados. Uno de los casos terminó en secuestro express. Otro en robo de vehículo. En ninguno había justicia. Decidí avisar a alguien. Llamé a mi primo Jorge, que trabaja como policía municipal en la delegación de San Juan Bosco. Le conté todo, se quedó callado un rato. ¿Dices que te escribió alguien haciéndose pasar por un amigo muerto? Sí. Toño Gutiérrez. Murió en 2006. Lo suplantaron. Eso ya lo hemos visto. No con ese nombre, pero sí con esa estrategia. Te citan en un punto con poca señal y ahí te interceptan. A veces ni se bajan, nomás se suben a tu carro y vámonos. ¿Qué hago? Nada. Borra el número. Bloquéalo. Si puedes, haz una denuncia en la Fiscalía Digital, aunque rara vez procede. Y cuida tu ubicación en redes. Si saben que vives solo, te marcan. No dormí bien esa noche. Revisé todas mis redes sociales. Había una vieja publicación con una foto frente a mi edificio, de hace meses. La borré. Puse todo en privado. Quité el número del perfil. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Ya sin rodeos. Ya te pasaste de mamón. ¿No que éramos compas? Te estoy invitando buena onda y sales con tus mamadas. Última oportunidad. No respondí. Solo lo bloqueé. Esa misma semana, un amigo de la prepa, Hugo, subió una historia diciendo que alguien se había hecho pasar por un amigo de la secundaria para citarlo en Irapuato. Contó que lo notó raro y se salvó por poco. Cuando pregunté quién era ese supuesto amigo, me dijo, uno que se llamaba Edgar, que se murió hace años en una balacera. Era el mismo patrón. Los suplantaban. Usaban nombres reales de muertos. Seguí buscando. En Twitter encontré el reporte de una muchacha de San Luis Potosí que recibió un mensaje de alguien que decía llamarse Karen, una compañera fallecida en 2008. Ella sí fue a la cita. Desapareció 3 días. La soltaron golpeada, sin celular, sin tarjeta. Y lo más perturbador, jamás supo quién la contactó. El número desapareció. Nunca imaginé que algo así pudiera tocarme tan de cerca. Que un recuerdo de la adolescencia fuera el anzuelo perfecto para hacerme bajar la guardia. Lo habían hecho bien. Usaron una foto con sombras, un lenguaje neutro y un nombre con historia. Pero lo que no supieron fue esto. Yo no olvido a mis muertos. Desde entonces, tengo otro teléfono para trabajo. El personal lo uso solo para familia. Nadie más. Cada que me llega un mensaje de un número nuevo, lo investigo antes de responder. Me he vuelto desconfiado, sí, pero sigo vivo. Y a ti, que estás leyendo esto, te digo algo.
Si un día alguien te escribe diciendo que fue tu amigo de la secundaria, no respondas por nostalgia, responde con memoria, porque a veces lo que parece un reencuentro es la antesala de una desaparición. Mi nombre es Mauricio Lozano. Tengo 38 años y soy diseñador gráfico freelance. Trabajo desde casa, vivo con mi esposa Fátima y nuestros 2 hijos pequeños en una privada de la colonia El Palomar, en Zapopan. Es un lugar tranquilo, con casas de clase media alta, jardines bien cuidados y calles empedradas. Nunca me imaginé que algo tan común como un grupo de WhatsApp entre vecinos pudiera desenterrar algo que nos cambió la vida para siempre. La historia empieza a principios del año pasado, en febrero. Había habido algunos robos pequeños en la zona, un par de bicicletas, una moto que desapareció de un garaje abierto. Incluso alguien dijo que habían intentado abrir un coche en la madrugada. Nada grave, pero suficiente para preocuparnos. Una señora del Coto, la esposa de un médico que vivía 2 casas más allá de la mía, propuso crear un grupo de WhatsApp con los vecinos. Se llamaba Vecinos Palomar Sur, y al principio era puro chisme. ¿Quién no recogía la caca de su perro? ¿Quién tenía la música alta a medianoche? ¿Quién dejó la basura afuera antes de tiempo? Yo no participaba mucho, solo leía. Me enteraba de cosas curiosas, que al señor de la esquina lo multaron por podar el árbol sin permiso del municipio, o que el hijo de los López llegó en estado de ebriedad y rompió una jardinera. Pero todo cambió con un mensaje que, en teoría, era inocente. Una noche de marzo, como a las 10:40, un vecino que yo no conocía bien, de nombre Román, mandó un video al grupo. Era una grabación de su cámara de seguridad. Mostraba una camioneta Ford Lobo negra, sin placas, que pasaba despacio frente a varias casas. El mensaje decía: "Esta camioneta pasó 3 veces hoy. ¿Alguien sabe de quién es? No trae placas". Varios respondieron de inmediato. Unos decían que ya la habían visto antes, otros que también había estado en otras calles del fraccionamiento. Un señor, el licenciado Godoy, incluso mencionó que se había estacionado frente a su casa una tarde completa, sin que bajara nadie. Empezaron a llover videos, de cámaras, de timbres inteligentes, incluso de drones. Entre todos fuimos armando, sin querer, un mapa de los movimientos de esa camioneta durante al menos una semana. Estaba claro que alguien dentro del fraccionamiento estaba recibiendo visitas que no quería que fueran vistas. El asunto se puso más raro cuando una señora, doña Beatriz, mandó una foto de la misma camioneta estacionada frente a la casa número 47, la casa que se había vendido hacía como 6 meses a una pareja joven, que casi nunca se dejaba ver. Nadie sabía sus nombres, solo que llegaban tarde, casi siempre en Uber, y que no hablaban con nadie. Fátima, mi esposa, que es más observadora que yo, me dijo: "Esa casa casi nunca tiene luces prendidas, y siempre huele raro cuando pasamos cerca, como a plástico quemado o a químico". No le tomé importancia en ese momento, pero al día siguiente, un vecino más metiche, don Ernesto, publicó en el grupo que esa casa tenía el medidor de luz trucado, que lo había notado porque trabajaba antes en la CFE y reconocía cuando alguien hace bajada directa sin pasar por el medidor. La cosa se empezó a salir de control. Varios se empezaron a organizar para reportar la situación al administrador del fraccionamiento, quien, por su parte, se mostró muy escéptico. No hay pruebas suficientes para decir que hay algo ilegal. Tampoco podemos juzgar a alguien solo porque no saluda. Eso dijo en un audio de voz que mandó al grupo. Lo raro fue que, una hora después de ese audio, Román, el que mandó el primer video, salió del grupo. No escribió nada, y al día siguiente, su casa amaneció con la cochera quemada.
Fue un incendio pequeño, accidental, según dijeron los bomberos, pero a todos nos pareció demasiada coincidencia. Más aún cuando Román se fue del fraccionamiento apenas 3 días después, sin despedirse de nadie. La casa estuvo vacía por semanas. Ahí fue donde todo cambió, porque a mí se me ocurrió una estupidez. Yo trabajaba en ese tiempo con edición de video y animaciones para redes sociales. Y como ya todos estábamos clavados con el tema de la camioneta, se me hizo buena idea hacer un video juntando todos los clips que habían mandado al grupo. Lo edité con calma, le puse texto encima, marqué los horarios, hasta le puse música tensa de fondo, tipo documental de crimen. Duraba 5 minutos. Y lo mandé al grupo. Fue un error. Primero llegaron los aplausos. Varios vecinos lo compartieron en sus estados de WhatsApp. Otros lo subieron a Facebook. Alguien incluso lo mandó a una página de denuncias anónimas de Zapopan. Yo ni cuenta me di. Hasta que 2 días después, recibí un mensaje privado. Era de un número desconocido. Solo decía: el silencio mantiene la paz. Lo que estás haciendo rompe cosas que no puedes arreglar. Me sudaron las manos. Lo primero que hice fue mostrárselo a Fátima. Ella se asustó. Me rogó que borrara el video de todos lados. Pero ya era tarde. Esa misma noche escuchamos ruidos raros afuera, como si alguien hubiera pateado el bote de basura. Cuando salí al día siguiente, había una rata muerta en la banqueta, justo frente a nuestro portón, con una tarjeta de presentación clavada en la panza. Era una tarjeta en blanco, sin nombre, solo un número de teléfono escrito a mano. No llamé. No respondí. Fátima me dijo que mejor nos fuéramos unos días con su hermana a Tlajomulco. Así lo hicimos. Dejamos la casa con las luces apagadas, cámara activada, y nos fuimos en el coche de mi cuñado. Tratamos de hacer como que no pasaba nada, como si estuviéramos de vacaciones. A los 3 días, uno de mis contactos me escribió que un tipo había pasado por nuestra calle en una moto, preguntando si vivía ahí el que hace videos. No preguntó por mi nombre, no preguntó por mis hijos, solo eso. Ahí entendí que no era paranoia, que habíamos tocado algo que no debíamos. Después de eso, el grupo de WhatsApp se apagó. Nadie volvió a hablar del tema. La señora Beatriz salió del grupo. Don Ernesto dejó de mandar memes. Hasta el administrador desapareció una semana, según dijeron, por problemas de salud. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo se había destapado, y que alguien se había encargado de volverlo a tapar. Un mes después, la casa número 47 amaneció vacía. Se llevaron muebles en la madrugada, según nos dijo el vigilante. Dejaron todo limpio. El medidor volvió a estar en su lugar, y hasta pintaron la fachada. Poco a poco, las cosas regresaron a la normalidad, o eso parecía. Pero nosotros ya no estábamos tranquilos. Vivir con miedo es una forma de muerte lenta. Vendimos la casa. Perdimos dinero, sí. Pero al menos pudimos irnos. Ahora vivimos en Guadalajara, en un departamento pequeño, pero nos sentimos seguros. Aunque a veces, cuando suena una moto cerca, Fátima me toma del brazo. O cuando llega un mensaje sin nombre, los dos nos miramos en silencio. A veces pienso en aquel grupo, en cómo algo tan común, tan cotidiano, como una cadena de mensajes entre vecinos, terminó revelando algo mucho más grande de lo que imaginábamos. No sé si era narcomenudeo, trata, lavado. No lo quiero saber. Ya no. Solo sé que nos recordaron algo que no se nos debe olvidar. En México, la curiosidad puede ser peligrosa. Y el silencio, a veces, es lo único que te mantiene vivo.